Hoy miramos al detalle un Volvo C70 de 2008, el último descapotable construido por la marca Volvo. Y no todo el mundo sabe que este coche fue el primer cabrio de techo rígido y 4 plazas que existió en el mercado. Nunca antes otra marca lo había hecho. Para mí, el modelo más original, singular y distinto de los Volvo de la época, sin que la marca renunciara a su tradición de robustez, de seguridad, ¿no? De confort de marcha. En particular, esta unidad, veréis, tiene un acabado interior, una combinación de los colores y los extras exterior que me encanta. Y he descubierto que este coche es mucho mejor admirarlo por detrás que por delante. Quédate a ver el vídeo y te cuento por qué. Volvo empezó a fabricar la primera generación del C70 en el año 96 con un modelo coupé y un año más tarde con un modelo cabrio. Durante toda la producción de esta primera generación se dieron cuenta que vendían muchísimos más cabrios que coupés, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos. Así que una mente pensante en Volvo dijo: ¿por qué no intentamos unir en un modelo lo mejor de la opción cabrio y lo mejor de la opción coupé? Así que tomaron como plataforma de partida la del Volvo S40, crearon una joint venture con Pininfarina, abrieron una planta en Suecia en el año 2003 y empezaron a ponerlo a la venta en el año 2006. De esta segunda generación se vendieron aproximadamente 89.000 unidades hasta que dejaron de fabricarla en el año 2013, que nos dejaron a todos muy tristes. En concreto, esta unidad es un modelo D5 diésel, acabado sumum, eso sí, que los que conozcáis la marca Volvo sabéis que es la denominación que se utilizaba para el nivel de equipamiento más alto, justo detrás de los Momentum. ¿Qué significa esto? Pues que esta unidad, además de todo el equipamiento de serie y de las opciones que venían con el Momentum, estaba lleno de caprichitos. Por ejemplo, tapicería de piel, por ejemplo, asientos calefactados, asiento del conductor regulable eléctricamente, control de velocidad, espejos eléctricos con iluminación inferior, faros Visenon, inserciones de madera que me encantan. En resumen, un precio de catálogo en su día de 50.000 euros, equivalentes a unos 60.000 euros de hoy. Os comentaba hace un rato que este coche era mucho mejor admirarlo por detrás que por delante, y me explico. Fijaros estas líneas de la casa Pininfarina, una berlina coupé, sobria, elegante y a la vez un gran cabrio, ¿no?, de 4 plazas. ¿Cómo lo han conseguido? Pues para mí lo más significativo es cómo va ganando el coche en altura, ¿no? Esta parte es muchísimo más bajita que la parte trasera, es claro. No solo eso, sino que también en anchura. De hecho, el eje trasero es 1 centímetro más ancho que el eje delantero. Si me preguntáis en particular, me gusta muchísimo más desde esta parte del coche más o menos hacia detrás que de aquí hacia adelante. Esta parte frontal me parece pues menos original, menos singular para ser el Volvo, como muy apelotonado, como no sé, este faro, fijaros, muy cercano, ¿no?, al paso de rueda. Pero claro, según vamos avanzando en el coche, esta posición de conducción, fijaros, casi en el medio total, ¿no?, de los dos ejes, pilar B inexistente, y a partir de aquí la historia cambia completamente. Un aspecto de coupé deportivo, aunque luego veremos que en conducción no es para tanto. Una luneta trasera muy tumbada, por cierto térmica a pesar de ser cabrio, y un maletero recto y largo que acaba en ángulo. Me encanta. Si vas por una carretera secundaria, un carril para cada sentido, y lo ves llegar a lo lejos, puedes decir: mira, un C70 o un C30 o un S40, lo que os decía. No es feo, pero es el diseño común, sobrio, de muchos Volvo de la época. Eso sí, faros Visenon direccionables como opción y lavafaros también como opción también. Sin embargo, cuando circulas detrás de uno de estos en carretera es inconfundible. Estos pilotos traseros le delatan, parecen muchísimo los del S80, conservan la identidad, pero son más bajitos, más achatados, que encajan perfectamente con la terminación del coche. Cosas que me parecen de postureo: la aleta de tiburón,
en la parte superior del maletero, más que nada porque este coche no tiene GPS, así que puro postureo. Lo que no es de postureo es la doble salida de escape. Y otro argumento más para convenceros de que este coche es muchísimo mejor por detrás que por delante es el sonido. Por la parte delantera, ¿qué vamos a oír? Pues como mucho el claxon y el sonido del motor diésel. Ahora bien, si nos vamos a la parte de atrás... Ahora que ya os he convencido de que por fuera este coche es mejor desde detrás que desde delante, vamos a abrir el coche y lo cotilleamos por dentro. Utilizamos esta llave, que es la misma que utilizaban otros modelos como el C30 o el S40 o incluso creo que el V50, que ya era de arranque electrónico, con el chip codificado por esta parte superior y con 5 botones. Abrir y cerrar el coche entero, abrir solo el maletero para activar y desactivar las luces de aproximación, que todos usamos, ¿no?, cuando no encontramos el coche en el parking, y también podemos abrir a distancia las ventanillas del coche, pulsando el botón de apertura durante un rato. Aunque no he encontrado la manera de cerrarlas. Pero mi favorito con diferencia es este botón grande rojo del pánico. Mientras algunos fabricantes utilizan alguna combinación de botones, otros, como por ejemplo Volvo o Mercedes, prefieren poner algo así a un clic súper rápido, rojo, con un símbolo de warning, que si lo pulsas durante 3 segundos, pues pasa esto. Que como es tan desagradable, no sé si vendrá alguien a ayudarte o a pegarte una paliza. Y en caso de quedarte sin batería o estar en un área pues, que por razones de seguridad tienes restricciones de cobertura, pues obviamente tienes que abrir el coche con la parte metálica. Que esto lo resuelven muchas marcas, es verdad, pero me ha gustado esta atención al detalle de Volvo, que realmente esta pieza metálica, esta llave metálica es además la parte con la que enganchas la llave al llavero. Muy bien pensado, Volvo. Y después de ser recibidos por esta fantástica moldura cromada que nos recuerda que estamos en un Volvo, como no podía ser de otra manera, pues yo creo que ya que estamos en un cabrio, vamos a quitar el techo. Es una operación que requiere estar en parado, porque tenemos que tener pisado el pedal del freno mientras pulsamos el botón de la consola central para la apertura de techo. Que por cierto, son 2 botones distintos, uno para abrir y otro para cerrar, no es el mismo botón que desplaces hacia adelante o hacia detrás. Atentos a la coreografía entre las ventanillas, la tapa del maletero y el techo, y el orden en el que se apilan las 3 partes que conforman el techo. Me ha encantado. Lo primero que me llama la atención al subirme al C70 es la sencillez de todo. Esta vista frontal absolutamente minimalista, sin botones apenas. Y ojo que no se trata de una razón de falta de equipamiento para nada, como ya hemos visto. Yo creo que responden muchísimo más a una filosofía de atención al diseño minimalista, práctico. Una filosofía puramente sueca. El mejor ejemplo es la parte central del salpicadero. Una pieza de madera de roble nórdico moldeada en curva que parece flotar y que deja un espacio en la parte posterior para guardar objetos. Y por la parte delantera, pues todo muy sencillo. La radio, la pantalla de información integradas, con todos los botones agrupados y en perfecta simetría. El sistema de audio es también bastante sencillo. Una radio, CD con MP3 y una conexión jack de 3,5 en este reposabrazos central. Se ofrecía también una conexión por USB, que era opcional. Eso sí, el sonido con el paquete intermedio de alto rendimiento es francamente bueno. Y tu C70 se encarga de que no lo olvides cada vez que enciendes la radio, mostrando el texto High Performance Sound personalizado con un dibujo de tu C70 que mola muchísimo. Otro ejemplo de simplicidad. ¿Creéis que es posible resolver el control de clima bizona
con un solo control? Pues sí lo es. En concreto, con esta única rueda que al pulsar seleccionas si quieres controlar la zona izquierda, la zona derecha o ambas, y que al girar bajas o subes la temperatura. Muy bien pensado, ¿no? Hablando del climatizador, muy curiosas las salidas para desempañar las ventanillas, con el tubo de ventilación integrado en la puerta. Y también interesante que el modo automático es tan listo que adapta la potencia del aire y el flujo en función de si el techo está puesto o quitado. De hecho, Volvo se preocupa tanto por ti que te avisa formalmente en el manual que con el techo quitado puede que el climatizador no sea tan efectivo. Gracias, Volvo. Una de las señas de identidad de Volvo es el confort, y hay que reconocer que estos asientos son increíblemente cómodos. La dureza es la justa, recogen muy bien, sin excesos deportivos, y estos reposacabezas son grandes y blanditos. Los asientos delanteros tienen 2 niveles de calefacción ajustable, y con la regulación eléctrica pues puedes ajustar la inclinación, la profundidad, la altura, incluso la altura del borde del asiento, cómo quieres que repose tus piernas. Y una vez encontrado tu ajuste perfecto, pues puedes memorizarlo en una de las 3 memorias que tiene, que además guarda la posición de los retrovisores. Echo de menos que el volante y el retrovisor interior también se ajustaran eléctricamente y se memorizarán, pero en este modelo no se llegó a tanto. En cualquier caso, un sillón perfecto para hacer muchos kilómetros. Los parasoles son grandes y ambos con espejo iluminado, muy completitos, algo que no suele ser habitual en los cabrios, que suelen ser pues mucho más pequeñitos, ¿no? Y sencillos. En la puerta del conductor pues tenemos los controles de ajustes de retrovisores, nada especial aquí, pues pulsas izquierdo o derecho y mueves el joystick para ajustar. Quizás lo menos intuitivo es que para desplegar y plegar los retrovisores tienes que pulsar izquierdo y derecho a la vez. Es cierto que este dibujito pretende aclararlo, pero parece casi una función oculta. Después encontramos los controles de balunas eléctricos, los 4 controles de las 4 ventanillas, de nuevo pues nada especial aquí, excepto un par de cositas. ¿Y qué te ofrece tu C70 para impedir que los niños jueguen con las ventanillas en las plazas traseras? Quizás un botoncito para bloquearlas. Pues nada de eso, mucho más minimalista y sencillo. No hay control de balunas en las plazas traseras. Así que si viajas en la plaza trasera de un C70 y quieres bajar o subir la ventanilla, pues le tienes que pedir al conductor, por favor, que lo haga. Y qué mejor manera de aprovechar el hueco que deja este botón no existente de bloqueo de ventanillas que otro botón para subir o bajar las 4 ventanillas a la vez, que me parece maravilloso. No sé si es algo propio de los cabrios de 4 plazas, porque creo que el A4 también lo tenía. ¿Pero por qué no tienen esto todos los coches? En términos de espacio, seguro que estáis pensando que este tipo de coches no son del todo prácticos. Puede que no sea del todo cierto. Este coche está lleno de huecos y espacios para guardar cosas, como por ejemplo una guantera ancha y profunda, que por cierto se puede cerrar con la llave física. Huecos y guanteras laterales en las puertas delanteras, guanteras laterales en los asientos traseros, bolsas en la parte delantera de los asientos delanteros, bolsas en la parte trasera de los asientos delanteros, compartimento doble en el reposabrazos central, una bandeja para guardar objetos entre los asientos traseros, 2 posavasos con tapa corrediza para las plazas delanteras, 2 posavasos con tapa corrediza para las plazas traseras y un maletero con un espacio sorprendente para un coche de este tipo, que veremos dentro de un momento. Respecto a seguridad, pues el mejor resumen es que es un Volvo, ya está, punto. Airbags frontales y laterales, asistente de frenada, control de tracción y estabilidad, incluso aviso de ángulos muertos, que eso era una opción y esta unidad no lo tiene. Pero es que además este coche tiene extras de seguridad pasiva muy curiosos, con unos acrónimos súper raros, con un nombre muy cool, como por ejemplo el DMIC o el típico airbag de cortina montado en el techo. ¿En el techo? ¿Y qué pasa si no llevamos puesto el techo? Pues no pasa nada, porque Volvo ha montado este componente de seguridad en el lateral de la puerta, de tal forma que se infla automáticamente en caso de impacto lateral, independientemente de que tengas el techo puesto o no. Muy bien. O el ROPS, o el sistema de protección antivuelcos, las típicas barras antivuelco de toda la vida de los descapotables situadas detrás de los reposacabezas traseros. En este caso, en el C70 se activan en caso de vuelco, tanto si llevamos el techo como si no, y atravesaría la luneta trasera si es necesario. Y el último con nombre cool, el WHIPS.
y el sistema de protección contra el latigazo cervical, que consigue que los asientos delanteros se desplacen automáticamente un poquito hacia adelante, respaldo y reposacabezas, en caso de impacto trasero. Y hablando de seguridad, ¿te puedes ir tranquilo dejando tu flamante C70 aparcado sin el techo puesto? Pues oye, tú mismo, yo nunca lo haría con ningún cabrio, pero que sepas que el C70 tiene un segundo nivel de alarma disponible, no tan llamativa, pero igualmente disuasoria en caso de que alguien meta la mano dentro. Más o menos así. Y cuando vuelvas al coche podrás revisar el interior gracias al LED rojo que se queda parpadeando en el salpicadero y al mensaje que se muestra en el cuadro hasta que lo marques como leído. El C70 cuenta con dos plazas traseras perfectamente funcionales. No es para nada un 2+2, de hecho tienen anclajes ISOFIX ambas plazas. El acceso a las plazas traseras, pues normal, nada de misterio. Simplemente reclinas el asiento, echas el asiento completamente para adelante y accedes con facilidad, especialmente si no está el techo puesto. Pues una vez dentro de las plazas traseras del C70, la primera impresión es que no se viaja tan mal, realmente es muy cómodo. La anchura es más que suficiente para dos personas, al no contar con una plaza central. Indudablemente para trayectos largos pues se puede hacer algo justo, especialmente el espacio entre las rodillas y el asiento delantero. Y otra cosa que también se nota mucho y se puede hacer pesado es la altura libre que queda con el techo cerrado entre tu cabeza y el techo. Por cierto, que esto que puede parecer un reposabrazos no lo es, realmente es una tapita que la puedes quitar, que comunica directamente con el maletero, pues para llevar objetos largos, como por ejemplo unos esquíes. Además de no contar con controles para los elevalunas traseros, como ya hemos visto antes, otra cosa que llama la atención cuando te metes en las plazas traseras son estos dos agujeros en los laterales, que son los anclajes donde se encajaba el deflector de viento que vendía Volvo como accesorio. Básicamente una red que tapaba en horizontal las plazas traseras y subía en ángulo recto por detrás de los reposacabezas delanteros. Y puede que todavía no te hayas dado cuenta de una de las cosas más raras que tiene este C70 en las plazas traseras. Y en realidad te das cuenta cuando te vas a abrochar el cinturón, y es que salen de esta parte central y se abrochan sobre los laterales, justamente al revés que la mayoría de todos los coches. ¿Por qué está diseñado así? Pues la verdad es que no tengo ni la más remota idea. Una de las teorías que he leído es que por razones de seguridad, pues parece que esto es más favorable para modelos de dos puertas, de tal forma que si alguien tiene que acceder por la puerta delantera, puede cortar el anclaje mucho más fácil. Interesante. Y llegamos a la parte trasera, mi parte favorita de este coche, ya lo sabéis. Aunque la verdad es que aquí hay poco detalle y poca curiosidad. Más que nada es abrir el maletero, el botón de apertura electrónica en la parte superior de la matrícula, como en casi cualquier coche. Pero ¿qué pasa si nos quedamos sin batería? El botón, como es electrónico, no va a funcionar. Pues aquí viene la parte divertida del C70, porque no dispone de cerradura para apertura mecánica en ninguna parte del maletero. Tranquilos, no pasa nada, los ingenieros suecos tuvieron esto en cuenta y por eso pusieron una cerradura para abrir mecánicamente el maletero en la parte inferior de la plaza trasera izquierda, oculta por la tapicería, como veis. Pues nada, sacas tu llave metálica, giras la cerradura y voilà, maletero abierto. El techo se recoge dentro del maletero y la verdad es que cuando está guardado, pues la capacidad de carga queda muy reducida, aproximadamente unos 200 litros. Pero eso no es lo peor es la boca de carga, fijaros, apenas la palma de mi mano. Aquí, una vez más, la ingeniería sueca estuvo al tanto y se inventaron este botón amarillo mágico que está aquí, o de carga asistida que lo llaman, que lo pulsas y lo que hace básicamente es levantar un poquito el techo de tal forma que puedes separar esta bandeja de carga separadora y ganar pues mucho más espacio, como veis, pues aproximadamente unos 30-35 centímetros. ¿Pero qué demonios es esto de la bandeja separadora? Pues dadme un momento que guardamos el techo y os lo enseño.
Pues lo que os comentaba, esta bandeja separadora es básicamente esta pieza de plástico endeble, impropia de Volvo completamente, que se utiliza como en otros cabrios que guardan el techo en el maletero, como mecanismo de seguridad, de tal forma que si esta bandeja no está perfectamente anclada en esta posición, no se puede activar el mecanismo que abre o cierra el techo, para pues, evitar que se pueda aplastar contra el equipaje, o que no cierre bien, o que no quede el volumen necesario para que se guarde el techo. Y ahora que tenemos el techo de nuevo arriba, pues podemos comprobar lo que os comentaba hace un momento. Un maletero que sorprende por el volumen, absolutamente impropio de un coche de estas características. Un espacio súper bien aprovechado, con volúmenes, como veis, muy rectos, muy angulosos, y alcanza los 360 litros ahora mismo. Para que os hagáis una idea, el Volvo S40 de la época pasaba por poquito de 400 litros. Y además es que pues, cuenta con chorraditas pues, típicas de coches más prácticos o más familiares, ¿no? Como por ejemplo las anillas de sujeción o incluso una toma de 12 voltios en el maletero. Antes de empezar a conducir, vamos a revisar las opciones mecánicas con las que se ofrecía este C70 de segunda generación. En motores gasolina había uno pequeñito de 140 caballos, uno intermedio de 170 y luego el flamante T5 turboalimentado de 230 caballos. En opciones diésel, únicamente esta motorización que estamos viendo aquí, que es el D5 de 180 caballos. Todos los motores, tanto gasolina como diésel, eran 5 cilindros, 20 válvulas. Y la única opción que tenías para tener un cambio manual era tener un motor de gasolina. Supongo porque el mercado manda. En resumen, aquí estamos ante la segunda generación de uno de los motores diésel más famosos de Volvo, el que tuvo la denominación comercial D5. Un motor de 2,4 litros, pegado a una caja automática de 5 velocidades. En conjunto ofrece un rendimiento, un par máximo de unos 400 Nm. Un motor muy famoso por su suavidad, por su flexibilidad y por cómo empuja desde muy bajas vueltas, ¿no? Aunque bueno, no deja de ser un motor diésel, obviamente, luego lo veremos conduciendo. El punto bueno, pues un consumo mixto homologado de 7 litros. No está nada mal. Vamos a conducirlo. Momentito. ¿Alguien me puede explicar por qué se empeñaron en poner el líquido limpiaparabrisas así de inaccesible? Que no hay forma de ver el nivel y hay que rellenarlo a ojo. Hombre, ya sé que no es aceite ni es refrigerante, pero por favor. Bueno, por fin conduciendo el C70. Prometo no relajarme demasiado porque de verdad que estos asientos son comodísimos. Agarran súper bien, pero sin un extremo deportivo. Lo único que me molesta un poco cuando apoyo el codo en la puerta, me cae justo sobre la pieza de plástico que forma el asidero, ¿no? Para tirar de la puerta. Vais a pensar que soy un poco tiquismiquis. En ciudad le voy a poner un pero al coche y es el radio de giro. Son casi 13 metros, es muchísimo más que sus competidores de la época de BMW, Audi o incluso Saab. Bueno, vamos a probar cómo acelera el coche y la verdad es que empuja bastante bien. 100, 120, 140, 160, 180... No, es broma. Ya hemos hablado un poco de las bondades de este motor D5 diésel. La verdad es que empieza a empujar pues un poquito antes de las 2000. Yo creo que como a las 1500, 1600 ya empieza a ofrecer bastante fuerza. Salta al turbo y empieza a empujar como un loco. Lo que no me gusta nada es esta caja de cambios automática de 5 velocidades, la Geartronic. ¿Por qué no me gusta? Pues porque es realmente lenta. Fijaros, ahora mismo voy en modo totalmente automático y llevamos una conducción tranquila, fantástica. Estamos haciendo un instantáneo de 4,9, 4,8, fenomenal. Si cambio a la posición manual, fijaros, ahora mismo vamos en quinta, pido reducir y reduce ahora. Es una cosa muy lenta, pasa como un segundito hasta que reduce. Otra vez, vamos a probarlo, cuarta, quinta, ahora quinta. Realmente es bastante lenta. Las curvas no se mueve de la curva. No es una sensación deportiva, es mucho más una sensación de seguridad. Allá va, maravilloso.
Lo que os decía, en la curva he tenido una sensación muchísimo más de seguridad que de conducción dinámica deportiva. No te va a fallar el coche, no te va a fallar. No se mueve del carril. No sé si os habéis fijado, pero si no buscad las tomas exteriores por la parte de atrás del coche, las ruedas traseras tienen un poquito de ángulo negativo. El camber, que llaman los ingleses, van un poquito abiertas, lo que yo creo que mejora muchísimo su paso por curva y el aplomo que tiene, sobre todo la parte trasera. Tenemos que tener en cuenta que este coche pesa muchísimo, son alrededor de los 1.700 kilos, creo. De hecho, probablemente sea el mayor pero, porque aunque es cierto que el coche empuja mucho, pues ante las prestaciones que lees en el papel, no sé, como que te esperas muchísimo más, ¿no? Y probablemente, pues mucho se deba a este peso excesivo, buscando la rigidez del coche, buscando la seguridad de Volvo. La dirección, ay, quiere ser directa, pero debe ser que hubo algún punto que dijeron, oye, que somos Volvo, ¿dónde está nuestro confort, no? ¿Dónde está? Y no lo consigue del todo. Es cierto que no vibra nada, vas fantástico, pero no es una dirección para llevar una sensación en una carretera de montaña, para nada. Madre mía, qué cómodo es este coche, de verdad. Este coche me podría ir tranquilamente a hacer miles y miles de kilómetros ahora mismo. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué maravilla! Una de las cosas que me ha encantado cuando le pides al coche, pones P a fondo en el pedal y todavía tienes ese clic debajo que tienen muchos automáticos, ¿no? El kick down, que se llama, que fuerza a la caja automática a reducir una marcha siempre que pues las condiciones de la marcha a la que llevas y el régimen de vueltas lo permitan, y se nota esa reducción brusca, como exprime al máximo todavía todo lo que te queda del motor. Respecto a turbulencias, con el techo quitado, pues como veis, nada mal. En las plazas delanteras puedes ir tranquilamente sin despeinarte, literal, y manteniendo una conversación, escuchando música. A lo mejor si eres un poquito más alto, efectivamente aquí te empieza a pegar el aire, pero si te enganchas aquí bien bajito, la posición natural de hecho del sillón, pues no te molesta para nada el aire. Otra historia es en la plaza trasera. Si vas sentado detrás, más te vale que lleves una gorra, porque es horroroso el aire, como no podría ser de otra manera. Es un coche muy largo y este parabrisas pues no hace de cortavientos para esas plazas traseras. La calidad del acabado en interior, cómo están ensamblados todas las piezas, la columna de dirección, ni una sola holgura, es maravilloso. 13 años, 13 años tiene el sueco. Definitivamente no es un coche para conducir rápido y agresivo y nervioso. Es un coche pues para esto, para ir a una carretera secundaria, 20 grados, cielo totalmente despejado, quitar el techo y disfrutar de los kilómetros. Ahora que ya vamos a guardar el coche, vamos a ver algunos detalles del Volvo C70 por la noche o en ambientes oscuros. Por ejemplo, la pinta que tiene el coche con la iluminación de cortesía que podemos activar desde el mando. Me encanta el aspecto general y el tono amarillento de la luz, ya casi antiguo, ¿no? O pasado de moda con el uso de los LEDs en la actualidad. Me gusta la iluminación bajo el salpicadero, en la zona de las piernas y en los laterales de las plazas traseras, que con la tapicería clara además hace que se note un poquito más. Fijaros en el efecto sobre el suelo de la luz bajo el retrovisor y también en los pilotos delanteros. Este extremo naranja del piloto que veis aquí es parte de la luz de posición, completamente independiente de los intermitentes. Es algo raro de ver aquí en Europa, este tipo de diseño que añade un extra de seguridad, haciendo que nuestro coche sea más visible, incluso desde un ángulo lateral mayor, porque como veis, por el diseño de la óptica, las dos luces de posición quedan a los extremos del faro, una centrada, la que sería la habitual, y la naranja casi lateral.
Y desde la posición de conducción, pues un aspecto en línea con el coche, en general sobrio, con el color verde de la instrumentación típico de Volvo y Saab de la época, incluso por detrás de la consola central. Punto a favor para el espejo retrovisor interior, con sistema de antideslumbramiento automático, que se puede desactivar si quieres. Y un punto realmente negativo es que no hay testigo de luces de posición ni de cruce en el cuadro. Obviamente sí para las largas o de carretera. El único chivato que tenemos si queremos saber si llevamos las luces encendidas es este pequeño testigo verde junto a la rueda de luces, que queda totalmente fuera del alcance de visión cuando vas conduciendo. Llegamos al final y es el momento de las valoraciones enfrentadas, sin medias tintas, sin notitas del 1 al 10 ni estrellitas. Aunque en el primer enfrentamiento respecto a uso voy a dar un empate, porque de verdad creo que este coche es muy versátil y puede servir perfectamente tanto como daily driver como un coche para sacar los fines de semana. Si hablamos de trayectos en ciudad o trayectos interurbanos o autovías, claramente me decanto por el segundo. No solo por consumo, que es donde vamos a ver la gran diferencia del motor diésel, sino también por su tamaño y maniobrabilidad. Respecto a viajes, pues voy a marcar fines de semana y escapadas. Personalmente me atrevería a intentar hacer algún viaje largo, pero obviamente, como mucho 2 personas y renunciando a cosas en las maletas. En la siguiente no tengo ninguna duda. A pesar de la apariencia estética y por los números sobre el papel, el Volvo C70 te decepcionará si buscas algo radical, pero te encantará si esperas una conducción tranquila, si quieres un poquito dinámica, pero siempre con confort y sensación de seguridad. Respecto a conservarlo en buen estado, el paso de los años ha demostrado su fiabilidad, y con estar al día de las revisiones normales periódicas tendrás coche para años. Por último, respecto a la preocupación por el medio ambiente, pues tratándose de un diésel del año 2008, creo que está bastante claro hacia qué lado se inclina la balanza.